Atención, este programa está dirigido por tres chavales cuya única virtud es bromear mucho sobre cualquier tema aunque no tengan ni idea. Cualquier apariencia de conocimientos avanzados y erudición que se pueda desprender de ellos es un mero espejismo, pues aunque charlan largo y tendido sobre cualquier materia, siempre lo hacen grosso modo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Grosso Modo Podcast, el programa en el que hablamos de todo sin tener ni idea de nada. Yo soy un humilde servidor, Pablo Díaz, y conmigo está aquí Dani Ruiz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primer programa post Semana Santa. Primer programa post especial 30 programas. Eso es que va a ser difícil remontar este. Pero bueno, programa santificado, programa beatificado prácticamente. Sí, ayer resucitó una persona muy importante. Sí. Y hoy resucita este programa una vez más. Eso es. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Es verdad, el primer programa en el que Jesús ya ha resucitado. El primer programa en el que hacemos ya con... Supongo que ahora tendremos una visualización más. Sí, porque los ve todos. Claro, los chequea todos. Bueno, gracias a todos los que apoyasteis el programa especial. Ha tenido muy buen recibimiento, la verdad. El especial 30 programas de Zahara de los Atunes. Gracias a los que nos avisasteis de que hubo un fallo técnico. No vamos a decir cuál es, no, pero lo hubo. Y nos avisó Julio Celso Soto, uno de nuestros grandes seguidores. Muy buen y también seguidor. por Instagram, Luis Muñoz. Ojo Luis, que nos Luis avisó por mensaje directo. Luis. También. Pues, lo que Luis. pasa es que lo vimos más tarde. Qué grande. Así que este programa va dedicado a ellos dos. Dedicado Que también a ellos dice dos. mucho que este programa tiene tanto éxito, dice mucho del resto de programas que sí nos hemos preparado concienzudamente durante un Ya. par de días, documentándonos y tal. Bueno, que íbamos un poco a pijo sacado, pues le ha gustado a la gente. A lo mejor es una señal. Se nos están diciendo cosas, ¿no? Pasa que no tenemos tantos familiares ni pueblos Claro. para rellenar. Bueno, sonamos en la 95.1 en Onda Capital. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales @grossopodcast con 2 S. De hecho con 3, porque podcast también lleva una. También Claro. lleva, sí. En Twitter e Instagram, y os deberíais suscribir a nuestro canal en YouTube o por lo menos a nuestros canales en Spotify e iVoox. Dicho lo cual, Muy buena presentación, Qué buena. muy informativa. yo si quiero lo puedo hacer bien. Adelante, ya, sí, ya lo he demostrado. Hoy vamos a hablar de conquistadores. Buen tema, siendo yo extremeño. Es verdad, tío. Es verdad, pues, tú eres súper conquistador. Estáis hablando prácticamente con un descendiente de Francisco Pizarro. Tú tienes en la sangre Por mi sangre corre... Pizarra, la Sí, piedra, ¿no? efectivamente. Sí. Yo voy a empezar en este programa y lo voy a hacer hablando, explicando, mejor dicho, por qué ahora mismo nosotros no tenemos los ojos achinados. Ojo. Ojo, efectivamente. Porque ahora mismo nosotros somos la raza que somos y no asiáticos. Y por eso mi sección se ha titulado Las razas vienen y van, sobre todo si te conquista Gengis Khan. Hoy os voy a explicar, Adelante. ¿vale?, la razón histórica y genética ya prácticamente demostrada. Sigue habiendo ciertas dudas, pero ya casi se ha comprobado la razón por la cual los mongoles, ese imperio que tanto lo petó en el siglo Es XIII, verdad que se desinfló mucho después. como casi todos los imperios, Sí, se vino muy abajo. pasa que los imperios que invaden pero no conquistan, es decir, llegan a tierras a lo loco, pero después no homogeneizan culturas y tal, Claro. después se desinflan. No hacen por llevarse bien con la gente, no simpatizan. Claro, si Bueno, tú te llegas a un sitio y matas a la gente, ya no consigues claro, conectar con si ellos. lo único que haces es matar, vas muy mal. Si matas un poco y te echas unas cartas con la gente después, pues bueno, pues igual prosperas. Eso es, por lo menos, o un pinturillo, Claro, que sí. se juegue en la época, ¿no? Pues vosotros, al igual que yo, tenéis los ojos bastante abiertos, ¿vale? No tenéis los ojos como si estuvierais sospechando de alguien, Sí. no tenéis los ojos como un miope mirando un cartel de lejos, como dos puñaladas en un cartón, no, ¿vale? No quiero que este programa nos quede racista, pero tenemos... Es anatomía pura. Desde luego que no. Esto como habéis dicho todos a la vez, no. No. Disclaimer legal. Pero yo digo, voy a explicar por qué no somos asiáticos. En el siglo XIII, Europa estaba regulín. Creí que ibas a decir por qué no somos racistas. Y porque tenemos amigos, ¿verdad? La clásica, que yo tengo un amigo chino, ¿eh? 100 y pico tengo yo. 100 y pico. 100 y pico, sí. En una cuenta rápida me salen 100 y pico. Bueno, pues en el siglo XIII en Europa no había muchos chinos, ¿vale? Pero sí que la Edad Media, ya sabéis, en Occidente pues olía un poquito a lo mejor a capilla, a pellejo para atrás, a las dos cosas, a la vez...
un poco Bueno. a peste, nunca mejor dicho. Una Que época- fíjate tú que en el finales del siglo XX también olía a pellejo para atrás y a capilla, para mucha gente. Que hay cosas que no Por cambian nunca. desgracia. Se hizo un remake, pero por suerte duró menos. Sí. Pues ya por aquel entonces llegaban cantos de sirena a Europa de que había un imperio de tártaros desalmados que iban al galope con sus caballos, que además eran muy graciosos los caballos de los mongoles porque eran como ponis muy fuertes. O sea, después Sí, los claro. tíos después eran unos bicharracos Sí, sí. con las armaduras y que iban esos tíos saqueando media Asia y que cada vez estaban más cerca de Europa. Pero como Europa tenía también sus movidas con sus cruzadas y todo, pues lo dejaron pasar. Que esto es algo muy, muy del ser humano, de hasta que no me salpique a mí directamente. Y muy de Europa en Coronavirus, concreto. Muy de Mira, Europa. mira esos chinos con ese virus. Dijimos. ¿te Míralo acordáis? con las mascarillas, pringados. Que sea- Al día siguiente uno en Alcantarilla, Murcia. Uy, ¿qué te ha pasado? No, No, estaba interpretando. Estaba haciendo un ejercicio de interpretación. Fíjate si lo has hecho bien. Tremendo. El Van Damon de Cádiz. Pues esos son los mongoles, ¿vale? No Vale. confundir con los que hacen siempre la broma de llama al ascensor y hace ¡ascensor! Esos son mongoles. Esos son mongoles. No mongoles. Sí, sí. Temujin, hijo de un guerrero tribal, logró la unificación de las tribus mongolas a finales del siglo XII. Este Temujin sería conocido más tarde como Genghis Khan. Qué bien. Y se convertiría en el más célebre de sus paisanos. No nos vamos a parar hoy en hablar de Genghis Khan, porque eso tiene un programa entero y dos. Pero sí que voy a dar dos datos, para que por lo Vale. menos tengáis un esbozo. Ya Un que la figura clave. Un retrato rápido, 2 pinceladitas, ¿no? Eso es. Muy bien, El vale. primero, era un guerrero y un político de la hostia. Sí. Brutal, venció a todos sus vecinos en el norte, sur, este y oeste. O sea, si tú vivías cerca ya de Temujin, tú estabas con el culo apretado. Pero sí, ¿vale? Ya era de una desconfianza, ¿no? Y expandió las fronteras del imperio que él mismo unificó desde el mar de China hasta el Golfo Pérsico y desde Siberia hasta India. Es decir, si veis el mapa, todo Asia, todo, incluso todo. Rusia, a lo mejor más al norte y más al sur ya no, pero todo el ancho ¿Verdad? digamos, del continente, vamos, era suyo. No se quedó corto, ¿eh? No, se no. quedó corto. Dijo, échale ahí tierras a ese imperio. Si no había mar de por medio, lo conquistó. Todo para Porque, por ejemplo, después Japón se les complicó, pero eso lo conquistó él. Claro, porque supongo que ese pony era pequeño y muy fuerte, pero no tan buen nadador. Es que tenían pony dependencia. Claro. Es un poco el tema. Es el tema. Claro. Venció a los chinos, venció a los tártaros que había antes que ellos. Y a muchos pueblos más en los que fue impusiendo las leyes con la ayuda de su íntima amiga, la espada, ¿vale? Que era una amiga que tenía él. Que Sí, cuando sí, a lo sí. mejor él lo convencía con la parla, pues decía, pues si no tengo aquí una, ponte ahí de rodillas un momento, que te va a quedar sin hermano. Tengo aquí un argumento que le llamaba él. Mi argumento. Os vamos más de 100.000 hombres con sus argumentos a invadir otro. Se van cargados hasta los topes de argumento. Ahí están niños con argumentos, fíjate. Cuidado que puede sacar diálogo. Claro. ¿Qué le pasó a tu padre? A mi padre lo mató un argumento. Un argumento. Y de hecho muchos historiadores defienden, como hemos dicho antes, que las campañas fueron invasiones más que conquistas, por esto de que predominaba la violencia. Qué feo. Lo primero, político y guerrero brutal. Lo segundo, que era también más guarro que una tirita mojada. Este es el hombre, se le conoce que tuvo a centenares de hijos, ¿vale? Por el gran número de... oficialmente solo tuvo una esposa, pero extraoficialmente, allá donde conquistaba un pueblo, pues conquistaba también a 3 o 4. No dejaba quitar la espada. Ay, Eso es. O sea, más argumentos, ¿no? De otro tipo, pero argumentos al fin y al cabo. Se calcula, y esto es maravilloso, que 200 millones de seres en Asia son sus descendientes directos. Es más, yo me he leído estudios, aquí me paré yo un rato, ¿eh? Porque un 0,5% de la población mundial tienen su cromosoma Y, que es como el cromosoma que digamos que no varía demasiado, a no sé que haya mutaciones, o sea que 0,5... es que no me gusta ser escatológico, pero que el semen de Sí, sí, Gengis sí, Khan sí. dio para mucho. Era prácticamente un aspersor. hombre, Eso es. te voy a decir una cosa, el libro de familia de Gengis Khan son los pilares de la tierra. Fíjate tú, ahora Gengis Khan te daba un abrazo y te salía un bombo automáticamente. ahora gente diciendo, no, yo no tengo hijos, yo quiero disfrutar de mi vida, tal, no sé qué, y están diciendo, tranquilos que estoy yo. Que yo tiro de este carro. Yo me encargo de Asia. El caso que este tío y su ejército imparable, y estos eran los dos datos que os iba a dar, eran invencibles, ¿vale? Durante una época, sobre todo a inicios del siglo XIII, eran invencibles desde que él tomó las riendas, nunca mejor dicho, del ejército, hasta que un día estaba Temujin, a.k.a. Genghis Khan, galopando a lo mejor en su pony petao, en su pony vigoréxico, y le tocaron así por detrás del hombro, y dijo Temujin, ¡oy! ¿Quién eres? Y dijo la muerte, ¿yo? Yo soy la muerte. Encantado. Le dio la mano a la muerte y Temujin, que era muy educado, le dio la mano también
y murió. Claro, Falleció. Volcó, infarto de miocardio. palmó. O sea... Temujin al patio de los calladitos. ¿Vale? Eso fue en 1227 y dejó... volcó con 65 años, que para la vida que llevó Gengis Khan Pero te voy a decir una cosa fue que- jubilación, realmente, Sí, jubilado. claro. Qué lástima de huerfanitos, ¿eh? Hombre, claro. Quedaron huerfanitos. Tú Son imagínate. 300 niños, ¿no? Tú imagínate la pelea por la herencia de ese hombre. Imagínate... No la hubo porque ya Gengis Khan dejó a su heredero, digamos, más o menos perfilado, pero ahora vais a ver que cuando el hijo volcó, que también volcó, spoiler, ahí sí que hubo lío. Ahí- Entonces, claro, es que es lo que ocurre, es lo que ocurre. Claro, llegan al jugar 200 millones de chinos y dicen, no, perdona, es que tengo aquí un papel que dice que... Que soy... Fue el otro día el catastro y Claro. os vais a sorprender. Volcó Gengis Khan y su hijo Ogodei Khan tomó el relevo. Ogodei no lo petaba tanto como su padre, pero tenía cositas. Tenía cositas del padre, como diría tú. Se le ven detallitos. Se le ven detallitos y consiguió expandir aún más el territorio mongol, conquistando en los años siguientes el noroeste de China en 1934, Moscú en el 38 y Kiev en el 40. A nada que sepáis un poquito de geografía, ya estáis viendo que ¡hey! Kiev Que a lo mejor está te asoma un llevado. día por la ventana y dice ¡uy, qué jaleo! ¡Ay, qué bien, que viene por ahí! Anda. Oye, los ponis de la feria esa pequeña. Con el los circo. feriantes especialmente escandalosos. Pero no veo la olla, ¿no? El circo, llamando al chiquillo el circo. Pero este año no habéis montado el tira china, sí, ahora lo vas a ver. Ahora va a ver el tira china. Y Ogodei luego dio permiso a sus hijos, esto veis que va de padres, se hereda de familiar, el negocio, un negocio familiar. Y le dio permiso a sus hijos para avanzar hasta el Atlántico. Y los hijos de Ogodei pues también derrotaron a ejércitos a priori superiores, tanto en número como en técnica, como es el caso por ejemplo del ejército polaco y húngaro. Ya veis que cruzaron el Danubio y efectivamente estaban a las puertas de Europa. Aquí llegamos a un punto importante, aquí paramos, aquí nos paramos, podéis tomar un trago, podéis echar pipí si queréis. Es que ya casi que podían competir en Eurovisión ya por aquel momento. Bueno, hay países más lejos Por que eso han digo, por eso competido. digo. Ya estaban ahí. Todo a favor para los mongoles y para que estos se adueñaran del continente entero. Y cuando su ejército se encontraba en las llanuras de Hungría, allá por 1242, a las puertas de Europa, dijeron, quieto parado. Dijeron, aquí nos damos la vuelta. ¿Sabéis como cuando en la playa a lo mejor te vas tú a pasear con tu madre, te viene arriba cuando te das cuenta habéis pasado hasta el faro Y sabe que tiene que volver. ese es el problema, que tú te gusta mucho andar, pero que a veces el paseo, la ida está muy chulo, pero después hay que volver. A la Y vuelta, dijeron, claro. hostia, que ahora tenemos que volver. Y los ponis están ya que vamos, que no quedan 5 de lo que Bueno, no tenemos. sé por qué los ponis son fuertes, pero los mongoles a lo mejor sí que estaban hartos ya, Porque los ponis tú le das un paseo, le das hierba Ya, y es los verdad ponis que están al contentos. pony le gusta, sí, sí. Y claro, ¿por qué? La pregunta es la que se llevan haciendo los historiadores, ya no solo yo o vosotros o los que nos escuchan. ¿Por qué los mongoles hicieron eso? Llegaron muy lejos a las puertas de Europa desde las estepas de Asia Central, entraron en el continente sin permiso, se quedaron varios años y de buenas a primeras, cuando podían haber conquistado ya el resto del mundo, por lo que llevaban ya años batallando, se marcharon por donde vinieron. A lo mejor por la gentrificación. Dios, no es que aquí el alquiler está carísimo. Es esto que- ya aquí es no que- podemos. Es que lo El alquiler del establo aquí está por las nubes. Es que tú no me puedes pedir por un establo en Budapest, bicha. 700 rublos. Por las casas de apuestas también, que eso no les gustaba a ellos mucho. Que este es un toro muchas cosas. No, es que no quiero yo criar a mis jóvenes aquí. No había carril pony. No había que Allí- No había carril estaba pony, carril carril pony. pony. Y uno de... Ahí yo os voy a contar la razón última que se descubrió allá por 2016. Pero antes, una que se esgrimía mucho, ¿no? Entre ciertos círculos de científicos, en los que yo por supuesto he estado, ¿no? Sí. Uno de los hechos que decían que podía influir es que cuando volcó Ogodei, hijo de Gengis Khan, de Temujin, sí que hubo más lío. Porque Ogodei a lo mejor no se lo vio venir, la muerte a lo mejor no le tocó el hombro, sino que directamente le dio el susto por detrás. Y cuando volcó en 1241, los líderes tribales decidieron, yo creo que se embajonaron un poco, dijeron, ¡oh, peta, otro muerto Otra vez ahora! ahora refundar esto. Y supuestamente le podrían haber dicho a sus batallones, oye, volved, vamos a reunirnos y vamos a decidir quién toma el relevo ahora. Que por cierto, este procedimiento sí que llevó mucho más tiempo, ya aquí hubo lío, aquí ya hubo movida, ya los nietos no se pusieron de acuerdo, lo claro, porque además son 500 nietos, no son 3. Claro. Hombre, claro. No se ponen muchas veces de acuerdo los hijos para repartir pisos y chipiona de, Se van a del poner padre. a repartirse Mongolia y medio Asia, bicha. Pero esta no parece ser la razón definitiva, y aquí llegamos ¿Qué me dice? al final y la conclusión por lo que todos vais a flipar. Un estudio publicado en la revista, y esto lo voy a decir bien,
Nature. Hombre, Nature. Ojo, Nature, ¿eh? No confundir con Mature, que es otra revista de no, es una revista, sí, también muy, muy consultada, pero... Pues en esta prestigiosa revista, hace un lustro aproximadamente, un suizo y un italiano, cuyo nombre no nos interesa mucho, pero el del italiano lo voy a decir porque es maravilloso, Nicola di Cosmo. Nicolás Dicos, por De favor. Cosmo, ¿eh? Nicolás. De la familia de Vosotros Cosmo. imaginaros que os llamáis así de verdad. Claro. Tú no irías a todos lados presentándote con el apellido. ¿Qué tal? Soy Nicola di Cosmo, encantado. Buongiorno, el señor es di Cosmo. Y el señor Eddie Cosmo, que bueno, espectacular. Bueno, pues este tío y un suizo con un nombre mucho peor revelaron una razón mucho más probable y coherente de esa recogida de cable mongola. ¿Fue la muerte de Okodei lo que frenó el ímpetu mongol? ¿Acaso la fiereza de los ejércitos europeos y sus ciudades amuralladas? ¡No! Fue el cambio climático. Ojo. Cambio climático. Esa Greta Thunberg te la acabo de comer con papa, Greta. Que dijeron, pero está refrescando La cara muchísimo que tú por aquí". tienes, Greta Thunberg, se la debe tú al cambio climático que tanto criticas. Ahí está. Pero si tenía un primo que hace 20 años vivía en el Imperio Austrohúngaro y dice que iba en mangas cortas. ¿no? Y ahora estoy yo aquí pelado de frío, que tengo aquí el chiquillo, que... Un polar de que me acabo de pillar ahora. No, esto pasa como en Sevilla, que si te compras ropa de invierno, la mayoría de años la puedes tener guardada en el armario, Claro, perfectamente. Los ponis ya también se estaban viendo venir. Aquí está refrescando Sí. mucho. No nos está saliendo pelo para la ¿Dónde nos rasca. que estamos hace aquí. metiendo? ¿Dónde nos estamos metiendo? Que no... Bueno, pues esta investigación reveló que en los veranos del 38 al 41, siempre hablando de 1200, ¿vale? 1238, 1241, en esos 3 veranos, cuando los mongoles entraron a Europa, Muy bien. hubo mucha humedad, fue un verano seco, un verano cálido, lo que permitió buenas cosechas para Ogedei Khan y sus esbirros, y sobre todo para los caballos también. Entonces, claro, tanto soldados como caballos que se alimentaban del forraje local, pues tenían esa naturaleza a su favor y además tenían los caminos secos para su avance. Que esta gente, no sé si lo sabéis, pero es que su táctica era no parar. O sea, ellos siempre iban, comían a lomos de los caballos, entonces no paraban prácticamente nunca. Y por eso, cuando se corría la voz de que iban a llegar los mongoles ya estaban detrás. Claro, ya estaban Oye, ahí. el mongol ya estaba sentado en tu salón cuando te habían avisado a ti de que iban a venir. Un gol ya te había cambiado la tele. Eso Te es. había dicho, voy a poner yo la 4 que están los Manolos. Que está callejeros viajeros. Antonio, que viene a los Perdona, ¿el cuarto año a la izquierda o a la... Pero ¿cuántos soy para ver de comer qué hago? ¿Qué olla cojo? Pero en el verano del 41 al 42, incluso de hecho antes, en el invierno del 41 al 42, las condiciones parecían estar cambiando y, lo que has dicho tú, ya notaban algo raro, y una estación especialmente húmeda y fría provocó que después los mongoles pues no tuvieran las mismas condiciones que los veranos anteriores. Es cierto que ese frío del carajo que hizo entre el 41 y el 42, esas navidades maravillosas que pasaron ellos, por ejemplo, pudieron cruzar el Danubio gracias a las heladas, porque el río estaba congelado y Qué pudieron bien. pasar con los ponis patinando. Qué imagen más bonita, Qué imagen más bonita. Ese imperio arrollador y súper violento, Bien de poni repente... patinando. Los ponis con las patitas de un ciervo recién nacido, ¿no? Como... Es una imagen bonita, la verdad, para la historia. Sí, sí. Visualmente es muy bonita. Y así llegaron a lo que ahora es Austria y Croacia, cuando ya era primavera, pero el deshielo convirtió a las estepas en ciénagas. Las estepas que eran prácticamente una autopista para ellos, Claro. pues se convirtió en ciénagas Ostras, claro. donde los caballos apenas podían moverse. Es que... ¿El titular puede ser, Pablo, a Europa lo salvó el barro? Pues bueno, podría ser. Sí, sí, sí. O la, Solo para los o la salvados. altura de los ponis. O la altura de los ponis que estaban agobiados. Y en el verano del 42, cuando las intensas lluvias terminaron por pudrir las cosechas, ya le jodió la otra vertiente que era el alimento. Ya estaban de mal humor y encima con hambre. El hambre y las ganas de comer, como se Claro. suele decir. Y recordamos que esta gente eran 100.000 hombres y bestias, lo que movían, que no es una cabalgata. Y seguro que no comían una manzana a media mañana, un perro a media mañana y llegáis con... No eran de los de decir yo con un sándwich para cenar muy bien. Yo no sé si eran real fooders, pero que había muchas bocas que alimentar. Claro. Era el tema. Por lo tanto, y con este clima tan húmedo, tampoco pudieron hacer sus movimientos tácticos de guerra, que era por lo que allá donde iban lo conquistaban todo, que eran movimientos muy rápidos en los que se dispersaban y con los caballos pues rodeaban los pueblos o hacían ataques relámpago que después se pusieron de moda por otra gente. Pero claro, como los caballos no podían avanzar por los pantanos y de hecho pasaron a ser casi un estorbo, pues esta gente muy probablemente, los generales dirían: oye,
Aquí estamos de más. ¿Y si nos volvemos nosotros? Yo creo que estamos a tiempo de volvernos y ahorrarnos un disgusto. Es como cuando el Barça o el Madrid juegan en la Copa del Rey 16avo contra un equipo de tercera que tienen que ir a su campo a jugar. Que dices tú, pero hombre, pero este campo que me habéis puesto aquí, por Y Dios. que a lo mejor al descanso van 0-0 y dice a lo mejor en ese momento, imagínate que en ese momento está Frank Rijkaard. Dice, vale, pues yo voy a meter a Ronaldinho Voy a meter aquí a Ronaldinho porque se me puede complicar la cosa y no queremos. Sí. Messi, calienta. Caliente, vamos a dejar esto. Voy a quitar a este cadete que he metido aquí de delantero y voy a meter... Que de hecho no es ni delantero. De hecho, Y por eso decidieron ir a tierras más cálidas en Muy el bien. sur. Y nosotros tenemos la cara que tenemos ahora mismo. Qué bien. Pues oye, pues a lo mejor me hubiera venido bien que se hubiera quedado, ¿eh? Cámara, la cara que tengo. o sea, la mítica belleza caucásica es debida al Senegal en que se convirtió Europa por aquellos momentos. Cambio climático, amigos. Pues muy bien. Bueno, pues ya está. Qué bien. Pues ya está, pues... Es curioso, sí. Es algo que yo creo que está bien saber, ¿eh? Está bien saberlo, Pues sí. saber, nos pone en nuestro sitio como raza. Yo lo que os he comentado antes del programa, esta es la sección de Pablo que hace cada 5 programas, demasiado preparada, incluso a lo mejor para Bueno, su programa, está bien, yo creo que se encontrarse. agradece. Bueno, ya está. El programa que viene, 10 curiosidades sobre Chucky, segunda parte, Sí, ¿vale? curiosidades sobre Zara de los atunes. Mi sección, pero la hace Carlos, ¿no? Me la escribe, ¿no? Claro. Bueno, pues voy yo, creo. vas tú. Voy a hablar de una cosa un poquito más ligerita, ¿vale? Vale. No voy a hablar en concreto de un conquistador, sino de una conquista. Más concretamente de un intento de conquista, ¿vale? Que nos pilló más cerca que lo de Gengis Khan. En una sección que se titula, ojo, va teatralizada también, con acento incluso. Vale. Una sección que se titula Súbete a la guagua, Yayo, que vienen los portugueses. Yo, Juan Carlos Vale, ¿no? Bueno, un poquito de... Carlos Vale. Le poquito falta de- agudito para Juan Carlos. Ya, claro, un poquito de acento canario. Yo creo que a este programa le faltan acentos. Es verdad que hay 2 andaluces predominantes Sí. y un extremeño con deja andaluz ya de los años que llevas aquí. Claro, un extremeño neutralizado ya por su paso por Andalucía. Claro. Le faltan acentos, le falta riqueza en Sí, ese sentido. pero bueno. Voy allá con mi sección, ¿vale? Y es que durante la primera mitad del siglo XV, ¿vale? 1400 tal, en las Canarias, en las Islas Canarias, se libraron multitud de batallas para conquistarlas, ¿vale? Sobre todo entre aborígenes canarios y portugueses y españoles, ¿vale? Los portugueses y los españoles estaban ahí bueno, tenían ahí la inquina de quedarse con esos paraísos que estaban ahí perdidos en mitad del Atlántico, ¿vale? Y en esa época es cuando se metieron más a piñón a por ellas, ¿vale? Además, esa época era también la época que estaba de moda lo de colonizar Claro. y... Ahora está de moda montar tu propia empresa y antes estaba de moda, pues, yo qué sé, salir un fin de semana y conquistarte un par de Antes islas. era ser tu propio jefe. ¿Quieres ser Claro. tu propio presidente? ¿Quieres ser tu propio... ¿Quieres ser tu propio explotador de Claro. indígenas? ¿Quieres ser el emperador de las Galias? Te voy a mostrar cómo en este sencillo vídeo. Es que en España se está enseñando mal a explotar culturas indígenas. ¿Por qué el Imperio Español fracasó? Porque se enseñó mal a colonizar. Bueno, No se está matando bien a los hombres y violando a mujeres y, claro, y raptando a niños. no se está llevando la religión católica como se debe. Pero bueno, el caso es que uno de estos conquistadores, ¿vale? Fue Jean de Betancourt, que decís vosotros, no me suena ni a español ni a portugués. Efectivamente, era un colonizador, un conquistador francés que iba de parte de los castellanos, eso sí, iba de parte de los españoles, y que fue nombrado, ojo, señor de las Islas Canarias tras conquistar Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Uy, ¿Vale? Bueno, ahí está. aquí te traemos dos plátanos. Se le pegó acento. ¿Tú crees que el Guanarteme allí de la isla del Hierro, por ejemplo, le dijo eso a Jean de Betancourt? Tengo una espada. Ya, yo Yo tengo aquí, Vamos a estar tranquilos. Ya, no hay que tengo enfadarse. aquí plátano, tengo un platanito, tengo aquí fleje de papa y fleje de... Esto le va a gustar mucho a los canarios. Sí, este homenaje que le estamos haciendo. La verdad que- Pero bueno, no voy a hablar de Jean, ¿vale? Ni de ninguna de estas 3 islas. Voy a hablar de La Gomera. ¡Hombre! La isla de La Gomera, ¿vale? Famosa por muchas cosas, entre otras cosas por el silbo. Pero en concreto yo voy a hablar de cuando los portugueses, a los Somarda, a los Zorro, intentaron conquistar la isla. La cuestión es que por aquel entonces la isla pertenecía al Reino de Castilla, ¿vale? Pero nunca fue conquistada como tal, nunca fue conquistada militarmente, sino que los españoles... Y era bueno. Claro, los españoles ya estaban en otras islas más grandes, como era, por ejemplo, eso, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, y decidieron por ellos mismos anexionar La Gomera mediante un pacto que establecieron con algunos de los aborígenes de La Gomera. Pero claro, un pacto, Con los guanches. claro, con algunos de los guanches,
un pacto que efectivamente no gustó a la mayoría de los gomeros y de hecho a alguno de ellos le sentó bastante mal. Porque, De hecho dijo, el que sirve le corto la puta cabeza. claro, es que es eso. Me tenía hasta los cojones. Es que los españoles tenían unas costumbres muy feas también en lo que a conquistar las Canarias se refería, ¿vale? Yo qué Después sé. no criticamos mucho a los mongoles, pero ojo que... Los españoles de aquella época que entraban en las islas eran muchos, por ejemplo, de esclavizar, Hombre. de violar a la gente, de robar. También te voy a decir una cosa. Luego ellos nos han mandado a la de Coalición Canaria. Eso sí es verdad, eso sí es Luego, verdad. con el tiempo han dicho, nos habéis jodido históricamente este escaño para nosotros. Ojo. Ahí va a anagramas. Vaya, vas a anagramas. ¿Os acordáis de lo del siglo XV? Pues... Pues os va a costar un escaño. Ahí va, claro, sí, sí. Pero bueno, el caso, que estas cosas que hacían los españoles allí nos gustaban mucho en las islas y muchos aborígenes gomeros estaban un poco rebotados, un poco ofuscados con la presencia allí de los castellanos, porque estaban muy a gusto siendo un pueblo libre, ¿verdad? Silbando por allí, por los montes de La Gomera y tal, estaban muy a gusto. Así que os podéis imaginar cómo le pudo sentar después de que España se lo hubiera lesionado por la puta cara. Imaginaos cómo le sentó en 1424, cuando vieron acercarse a La Gomera una flota de barcos portugueses. Como diciendo, nos hemos quitado de en medio a estos turras y Claro. vienen otros nuevos que ni siquiera saben, que ni siquiera les entendemos. Y viene no sé. Ricardo Cuaresma. Sí, claro, sí. Efectivamente. Michel Teló, que no sé si era portugués, pero iba con el ay, sí, Ay, sí, tú, te mujer. pego, claro, Carliño brasileño, Brown también, claro. que a lo mejor tampoco es portugués, pero yo qué sé. En total eran 12 carabelas, ¿vale? Que es un barco que se estiló mucho en aquella época. Sí, a tope, ¿eh? Ya dejó también de estar de moda, por algo será Bueno, también, claro, por algo claro. será. 12 carabelas capitaneadas por Fernando de Castro, no confundir con Fernando Castro, un excelente cómico de la capital hispalense. Amigo nuestro, de verdad, monologuista, amigo chirigotero. personal. Pero bueno, esos 12 carabelas que transportaban en total a 2.500 hombres y a 120 caballos. Caballos, estos no eran pony como los de los mongoles, estos eran caballos, ¿vale? Y la flota había sido enviada por Don Enrique el Navegante, que es un nombre que me gusta mucho para ser una... Enrique el Navegante. que para ser un aristócrata portugués tenía nombre como de persona de pueblo, que tú dices tú, ahí va el viajante, El navegante, porque tiene una Claro. furgoneta, iba con la furgoneta por tu pueblo. el curandero, el viajante. El navegante. Pues ahí está Don Enrique el Navegante, el aristócrata portugués que había mandado a la flota y así, de esa manera, romper el respeto a la soberanía de las islas por parte del Reino de Castilla que siempre había existido por Portugal, ¿vale? Siempre la había respetado, había como una especie de pacto no escrito por el cual no se iban a meter en las islas, pero aún así Don Enrique se lanzó a conquistarla. Dijo que a él le daba igual, 8 que 80 y se lanzó. Porque, a ver, las islas, aparte de ser unos auténticos paraísos terrenales, también le venía muy bien a la gente para los negociados. Para lo de hacer billetitos. Para... Que es un buen punto Es estratégico. un buen punto, ahí en mitad del Atlántico, para cruzar a África, ¿sabes? O sea, es verdad que venía bastante bien. Es un buen checkpoint. Sí, es un punto de guardado muy bueno. Por si en mitad de por ahí por el estrecho, por ahí cerca, por el norte de África, volcabas, Claro. reaparecía en las islas, no tenía que reaparecer a lo mejor en Lisboa. Claro, dices tú, llevo 3 carabelas, pero es verdad que ninguna ya ha pasado la ITV. Vamos a ver. Vamos a- ¿Y si pasamos por aquí antes? Y damos un rodeíto. Y muy vemos bien. las cosas que tal, Muy tal, sí, sí. Pero bueno, es verdad que La Gomera no fue el primer objetivo de Don Enrique el Navegante, sino que la flota de barcos que había mandado... Hombre, con ese nombre también tiene pinta de abrir una cafetería, ¿eh? Es que, Cafetería Enrique el Navegante. es que de verdad que me parece muy bonito el nombre. Cafetería el Navegante. El Navegante. Pero buen Enrique, nombre. ¿me puede poner un cortado con un Claro, de ahí en el rompido, a lo mejor. Yo qué sé. Zarpando para tu mesa. Que te haga siempre broma. De ¿eh? típico empezadote. Sí, zarpando va. Que cuando le dan una propina tiene como una especie de bocina de barco antigua. Que le va siempre con una gorra de marinero jubilado. Claro, ¿eh? claro, que Así dices como tú, caída por el lado. También Que te tú- muere ya, Enrique. Tienes tu perdona, pero te pedí una tostada de aceite con tomate. No hace falta Uy, ni... que viene una familia entera, todo sabor. Y toca la. Es agradable y no venimos aquí nunca más. Y con los años se ha ido haciendo pesado. Claro, que ya de viejo es pesado. Sí, sí. Es muy pesado. Pero bueno, el caso es que la flota de Enrique el Navegante había pasado antes de llegar a La Gomera por Gran Canaria, ¿vale? Isla que aún no tenía un dominio claro porque había intentado ser conquistada por los españoles, pero la habían dado pal pelo. Y también le dieron pal pelo a los portugueses, ¿vale? Y después de esto, después de darle pal pelo en Gran Canaria, los portugueses llegaron a La Gomera, pero iban ya toreados, ¿sabes? Iban ya como resabiados. Voy a ver con el picado y entrar. Claro, iban ya así, calentitos, ¿sabes? Y pensaban además que conquistar esta isla iba a ser más fácil porque era más pequeña, en teoría los aborígenes que la habitaban eran menos agresivos y menos fuertes que los de Gran Canaria. Bueno, el caso es que fueron un poquito subiditos, ¿sabes? Eso es lo que hemos dicho antes, como cuando va el Barça a jugar contra el Albacete, por ejemplo.
Pero nada más poner un pie en la isla, allí se plantaron en la costa una patrulla de indígenas gomeros a defender su tierra. ¿Vale? Se les plantaron allí, pero es verdad que los medios con los que contaban eran muy rudimentarios. Eran básicamente palos y piedras. Me estoy imaginando ahora que, por ejemplo, que estaban ahí los de protección civil. Claro, Que sí, son sí. gente que no llega. ¿Qué dices tú? ¿Qué ímpetu le pones para estar de voluntario y para no cobrar un duro, eh? ¿Tú qué Que no ganas? tiene por qué jugarse la vida, ¿no? Que su Y oficio... me hace gracia porque siempre los de la Guardia Civil y los policías siempre se ponen aquí las manos porque llevan una pistola y no sé qué, Claro. y los de protección civil se ponen así. Tienen como- Pero lo que tienen es un chándal, un pantalón de chándal. A lo mejor lo que tienen Pero- ahí es la correa, que te ponen Claro. un Y correazo. tú dices, Pero- es que lo intentan, es que le ponen ganas. Pero Le dan una chaquetilla reflectante y ya ellos se vienen arriba y dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Señores, ¿qué Bueno, pasa? y tengo una llave que te puedo clavar en la yugular, ¿eh? En un momento dado. Me han dado un cuchillo con punta plana. Me lo han dado. los de protección civil. Pero bueno, eso, pues los de protección civil de allí de La Gomera se plantaron en las costas de la isla y se pusieron a defenderla con palos y piedras. Y pistolas Nerf. Eso es. Y una orden del ayuntamiento por la que dice que yo estoy en protección civil y tú no. Y te puedo, yo qué sé, te puedo... Es que no pueden ni multar. Es que no te puedo hacer nada. No puede hacer. Pero bueno, eso, pues en el cuerpo a cuerpo no tenían nada que hacer, ¿vale? Porque es verdad que los marines portugueses eran mucho más fuertes y tenían muchas armas mucho más potentes, pero los gomeros tenían a su favor el conocimiento del terreno, eso sí, ¿vale? Y esa fue la carta que jugaron. O sea, ellos se conocían la isla como la palma de su mano y sabían los entresijos y tal. Era una isla con muchos acantilados, así que jugaron esa carta, ¿vale? Pero es verdad que la cosa empezó a regular para los gomeros porque en la primera batalla los portugueses mataron a un hermano del Guanarteme. Que el Guanarteme es como se llamaba, el jefe aborigen o trasladado a nuestro tiempo, el encargado que esté allí de lo de protección civil, que siempre hay un encargado. Siempre hay uno que se le ve con más jalones. Que se distingue porque lleva un walkie-talkie. Y suele estar más gordo. Claro. Y la Porque gafa de el Iron. poder le ha dado 20 kilos más de margen para jugar con ese. Es que me parece alucinante, la de protección civil me parece alucinante, tío, de verdad. Son muy buenos. Pero bueno, el caso es que la muerte del hermano del Guanarteme desmoralizó mucho a los gomeros y permitió a los portugueses entrar un poco más en la isla, ¿vale? Se adentraron ya, se establecieron en la isla y llegaron hasta Arure. Arure es un pueblo de allí, de La Gomera, que no me voy a poner yo a localizar. Pero fue en este pueblo donde los gomeros, aprovechando, como he dicho antes, el conocimiento del terreno, les tendieron una emboscada. O sea, en un barranco. Claro, lo que comenta a veces Ignatio de la emboscada en el barranco, pues efectivamente, le hicieron eso, los acorralaron en el pueblo, hasta que los portugueses acabaron por rendirse. Muy bien. Pero le acorralaban con palos. Los acorralaron porque... O sea, exactamente no sé cómo fue, porque es verdad que fue en 1400 y No te tampoco... acuerdas tú, claro, no era me muy acuerdo chico, yo, era muy claro, chico. es verdad que las cámaras de por aquel entonces eran reguleras, pero yo entiendo que los acorralarían como una especie de valle por las montañas. Con piedras gordas. Con buenas piedras y con buenos palos. Sí. ¿Vale? Los acorralaron allí, los portugueses se rindieron, dijeron, mira, no nos merece la pena este caldo que nos Este estamos disgusto llevando. que nos estamos. Pero fíjate tú, si serán buena gente los canarios, que en lugar de mandar a los portugueses de vuelta, los perdonaron, llegaron a un acuerdo con ellos e incluso muchos de ellos se quedaron a vivir en La Gomera. Oh. Ojo, portugueses afincados en La Gomera. Ostras, qué bien. Cuidado. Y eso explica, por ejemplo, muchas cosas. Por ejemplo, la entrada del cristianismo en La Gomera, porque es verdad que antes no había pisado por allí la religión cristiana hasta la llegada de los portugueses. Y a partir de este momento muchos gomeros empezaron a bautizarse. Y también explica, ojo, la cantidad de apellidos portugueses que hay en La Gomera, que esto es algo que yo no tenía ni puta idea, pero allí, por lo visto, hay mucha gente que se apellida, por ejemplo, Barroso, Coelho, por ejemplo, fíjate tú, Coentrao. Entrado. Pauleta. Bento, Méndez. Ronaldo. No, no. Y también el uso de palabras como fechar para decir cerrar, que esto es del portugués, y espichar para estornudar. Qué bien, qué curioso, tío. ¿Y después te fueron a lo mejor a Madeira a conquistar Madeira o Pues no sé qué hicieron luego. O Cabo la verdad. Verde. Cabo Verde? La verdad que no sé qué hicieron luego, pero bueno, puede ser, sí, no. Luego lo que se Madeira está hizo, relativamente cerca, ¿no? luego lo que se hizo creo que fue ya la segunda mitad del siglo XV. Al final se estableció un tratado por el cual es verdad que creo que a Portugal se le cedía el control de esas islas. Es verdad que Portugal. Claro. En Dijo Portugal, Canarias. ¿sabéis lo que pasa? Que es que ustedes sois muy chicos. Nosotros vamos a dar 2 islas para que nos dejéis Yo me trabajar. imagino al- Tenerife no, pero te veo de esta isla que estoy aquí, Madeira. No, Me imagino al rey de muchísimos Castilla, árboles. al rey de Castilla, porque en aquel entonces que no sé quién sería, agarrando así del hombre portugués. Tú, hombre, señor portugués,
¿Qué quiere usted que le diga? Malo será que de esta comida no salga usted con una isla de regalos que le va a regalar al reino de Castilla. Fuerteventura es verdad que no te la voy a dar, pero porque tú no la sabes aprovechar. Tú es que no le vas a otra sacar. más bonita. Es que no le vas a sacar partido. Pa- Está más lejos, porque es verdad que está más lejos. Para ti, para siempre, en un Espíritu Santo. Ahí está. Te lo vas a quedar tú. Te la doy y te la doy a Mueblaya. Te la doy para entrar a vivir. Para entrar a vivir. Para entrar a vivir. Pues eso está. Ahí está, los portugueses en La Gomera. Bueno, Pues bueno, otra historia. Hoy sabéis que muchas veces hacemos programas que nos vamos con la sensación de haber aprendido de verdad. Hoy estamos aprendiendo cosas, ¿eh? Yo ya aprendí cosas preparándome esto. bueno. Por cierto, no he querido interrumpir tu sección. Habíamos iniciado un poco viendo la onda de sonido siempre para graduar in live. Pero ahora que ya podemos poner fondo, he puesto un conquistador. Bueno, te No, tengo que quitar, la verdad. Julio César, el Julio Claro. César de nuestra era. ¿Sí? Julio Iglesias señalando en su ya clásica pose a Cámara. Señalando el próximo territorio que va a conquistar. Ese fotógrafo, Ese fotógrafo diciéndole a ver. que a día de hoy no ya estará un poco harto de esa foto. Supongo que seguirá teniendo pesadillas. O a lo mejor falleció, no lo sabemos. Carlos, vamos contigo. Pues mira, hablando del siglo XV, de lo que está comentando Dani, de la época de la colonización, qué mejor que hablar precisamente del que da nombre a ese sustantivo, de Colón, ¿vale? Vamos a hablar hoy de colonias. Chanel. Chanel. No, voy a hablar de Colón en una sección que he titulado Colón, eres un desgraciado. Una sección hecha, supongo, como siempre, desde la imparcialidad. Esto es desde- coger arena, de bañarte, coger arena de abajo Desde la y cabeza. decirle a tu padre, papá, que seguir y hacerle en la cara con la arena. El título de la sección está color le ha entrado, Es verdad, es arena mojada que te cae en la cara. es arena en la cara. A ver, todo el mundo sabe que Colón se encaba en América en 1492, ¿no? Y que... Vas a ir con este discurso todo el rato porque entre que estás lejos del micro, tu andaluz y tal, a lo mejor va a haber gente que lo va a pasar regular. ¿eh? Vale, a ver, que quería ir las Indias, lo típico, ¿no? Que quería ir las Indias como cuando Colón te vio a lo mejor en Chiclana y malamente, y ya la siguiente rotonda pues está a lo mejor en Alemania. Es que está intentando hacer un paralelismo raro con el viaje de Colón a Ya, pero la bueno, India. eso a lo mejor está lo pensar entendiendo. también. Sí, sí. Total, que en ese viaje, pues bueno, quedó registrado porque iba Fray Bartolomé de las Casas Sí. y el mismo Colón pues, también iba apuntando cosas en la agenda esta que te dan al principio del curso. Sí, que siempre tiene publicidad. Que siempre tienen ahí, pues eso, te dan talleres, no sé qué. Los días festivos. De festivo, Colón, pues, ay, no, pues, de festivo. Un mapa. Un mapa. Ay, mira, hoy es día festivo, hoy no violamos, No, no, señores. pero típico es Día Regional de Murcia, vamos a ver por lo menos. esto es Murcia. Total, que a ver, tal como recoge Infobae, ¿vale? El almirante Colón llevaba una doble. O sea, voy a empezar, para poner en contexto, voy a empezar a contar por qué era un desgraciado Colón, ¿vale? Voy a poner una serie de Vale. ejemplos por qué Colón, digo yo que es un desgraciado. Esta y- sección es para poner a Colón de vuelta Sí, y media. de vuelta y media, ¿vale? El almirante Colón, ya digo, llevaba una doble contabilidad del trayecto realizado para engañar a la tripulación sobre la verdadera distancia recorrida. Ah, o sea, vale. O sea, él tenía un papel. Tenía un papel. Tenía un papel, el papel de verdad. Tenía el Google Maps abierto en el típico buscador que te pone el móvil y después lo tenía en el internet de Samsung. En el típico el internet de Google, Sí, de Apple y sí, todas esas sí, cosas. sí. Tenía dos. En palabras de Bartolomé de las Casas, siempre fingía a la gente que hacíamos poco camino, poco trayecto al cabo del día, porque para que no les pareciese largo. De manera que escribió por dos caminos aquel viaje. El menor fue el fingido y el mayor el verdadero. Por ejemplo, el miércoles 26 de septiembre recorrieron en un día y una noche 31 lenguas, pero él contó ¿Lenguas? leguas, coño. Que es otra Legua, unidad de ¿no? medida, supongo. Legua. Lengua lo que utilizaba para el de verdad. Claro. El de mentira dice, no, leguas. Da igual. Pero él le contó a la gente que había hecho 23. Ah, o sea, la gente le decía, por ejemplo, pues, oye, Colón, yo calculo que ya deberíamos estar llegando. Y- Colón, yo tengo hambre. No, ¿qué dices, chiquillo? Llevamos 2 horas. Tú has desayunado hace 2 horas. Colón- Eso que se ve de ahí es chipiona, ¿eh? Te evitamos, sí, te das cuenta. Pero Sí, te que- voy a decir una cosa. Yo esta primera no la veo cabrón del todo. Yo creo que a nivel, digamos, a nivel jefe de una tripulación, puede ser incluso inteligente que para que tu tripulación psicológicamente no esté tan cansado, decir que lleváis menos. O sea, yo esta primera se la voy a comprar un poco, ¿eh? Vale. Como te estoy diciendo, así día a día descontaba entre un 10 y un 30% la distancia real con la intención de contener la ansiedad de sus subordinados. Es que por eso Claro. digo, cuidado, ¿eh? Colón, el psicólogo. Colón el psicólogo, pero ¿qué pasó? Que después de 2 meses de viaje metido en un barco con Colón,
la gente empezó a echarle cojones. Claro. La gente ya estaba... Y dice, no puede ser que tú me estés diciendo que aquello es Chiclana y llevo 2 meses. Llevamos me queda 2 paco. meses aquí y yo estoy viendo el agua correr, que es que yo lo estoy viendo, vamos. Que yo cuando me monté en el barco era un niño chico, Colón. Total, que Colón les estuvo mintiendo hasta que llegaron ya a América. Le dijeron, bueno, en verdad él no se creía que había llegado a América, todo lo que todos sabemos. Y tú dices, bueno, ahí acabó el cuquismo, eso de ese cuco de Colón. No. Eso no acaba nunca, ¿eh? A la Huerta también lo hizo. No. Cuando uno es cuco, lo es cuco para todas las veces. Pero la Huerta mintió otra vez sobre la distancia recorrida de cada día, pero esta vez con otra intención. Y cito textualmente al Bartolomé este. Y diz que fingió haber andado más camino por desatinar a los pilotos y marineros que carteaban, por quedar el señor de aquella ruta de las Indias. Es decir, para que... para que los no pudieran estaban seguir. armando, tú no sabes llegar, picha. Ah, como que le dio coraje que a la vuelta dijeran, Colón, tú ya nos has hecho el lío a la ida, ahora vamos a conducir nosotros. Y te dice, no, yo creo que es por aquí. Y le dice, no, bicho, por ahí, man. Es el típico, claro, el típico Además, cuñado. sí, con los bracitos cruzados. Claro. O sea, Colón iba a lo mejor. Se ponía al lado del que tripulaba, ¿no? Se sentaba al lado, ponía las piernas a lo mejor encima del manillar, se quedaba así y resoplando todo el camino. Como diciendo, ¡ah! Y diciendo, Pero te sí. tendría que haber metido por la nacional, te van a cobrar el peaje. Pero sin decir nada, no, callado. Claro, Que claro. mirándonos diciendo. El del timón ahí viendo ahí por Nacional 1340, ¿no? Y Colón... Madre mía. Sí. Diciendo por lo bajito, pondo que nos vamos a tardar. Pues no va semanas más, desviado. Una quincena nos queda. No va desviado, Popeye. No comerse mucha carne, no comerse la picha, que nos queda aquí 2 semanas más. No gastéis la sal, No agacharla, chavales. El vino echárselo con Es verdad casera, que- No bebérselo Es solo. verdad que tenía pinta un poco de eso, de cuñadillo. Era cuñete, era Sí, cuñete. sí. Era cuñete. Pues esta era otra de las cucadas que hizo... Fíjate, esta no es de cabrón, es de niños chicos, Es de niñata, inmaduro, es de ¿eh? niñatillo, sí. Es decir, es inmaduro. Como inmaduro, que bien he traído, es lo que voy a contar ahora, ¿vale? El 6 de noviembre regresan 2 hombres a los que Colón envió a explorar tierra dentro de Cuba, porque claro, Colón no iba a él, le decía, acércate. Acércate y me cuenta. Acércate que yo tengo muchas cosas que hacer y siempre estaba como... Claro, tienes Claro. unos papeles, la picha, pero Claro. no, pero cállate. Hallaron, y cito otra vez a Bartolomé, hallaron los 2 cristianos, estos 2 chavales, por el camino, mucha gente que atravesaba a sus pueblos, mujeres y hombres, y hierbas para tomar. Hierbas. Vale. En otro texto, el Bartolomé explica: son unas hierbas secas metidas en una cierta hoja, seca también, y a manera de mosquete hecho de papel y encendido por la una parte, por la otra chupan y sorben para dentro aquel humo, con el cual se adormecen las carnes y cuasi emborrachan. O sea, qué manera más bonita de mencionar De decir una los tarde, porros. claro, una tarde de porro. Los porros. Las Y tardes ahora, de los ¿vale? porros. Esto va a venir muy hilado con lo que decía ahora, porque el Moe dice eso, pero claro, el Moe no lo prueba, ¿no? Pero dio la casualidad que 3 meses después, el 9 de enero, Colón dijo que vio a 3 sirenas en alta mar, ¿vale? Claro. A 3 sirenas, dijo Colón. Eso creo que son 3 sirenas. Para. Ya has muerto, ¿no? Pero atención con lo que dice esto ya Colón. Bartolomé. Dice, no eran tan hermosas como las pintan. No, carajo, Colón. No eran tan hermosas como las pintan. Estamos hablando ahora de Colón, ¿verdad? Sí, Que además tiene sentido que él hable de las pintas. sí, Claro. perdón, claro. Carajo, Colón vio a las sirenas, las 3 sirenas de Sí. y dice, no eran tan hermosas como las pintan. Porque al Colón le habían dicho que eran hermosas. Que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Había dicho Colón. Ella Vale. de las sirenas que tienen forma de hombre. Cristóbal, a lo mejor. Pero ¿qué pasa? Que después has descubierto que estas sirenas haitianas de Haití que vio Colón posiblemente eran en realidad manatíes o elefantes marinos. Claro, y él le vio cara y dijo. Oh, Bartolomé le dijo, escucha, me han encontrado esta hierba. ¿cómo se pone la sirena Claro. esta de plancton por ahí? Vaya ¿no? tela. Le dijo, Bartolomé, me han encontrado esta hierba ahí tus 2 colegas. A ver, y dijo, Y Colón dice, "Sirena está-". Y Colón dice, "Shh, dejarme que la pruebo yo. De hecho, Dejarme que la No os pruebe vayáis a poner malo vosotros. yo. No, dejarme. 2 meses después estaba Colón, escúchame la sirena esta, vamos para aquí, déjame. Aparca. Barcas, déjalo aquí un momento y eran 2 Déjalo en doble fila, ponla... eran 2 manatíes, ¿no? La verdad que también le parecieron feos, ¿verdad?
Otra anécdota... Psicólogo inmaduro y porreta. Ya vamos, ya vamos cerrando el es perfil. que es un desgraciado, Quillo. Y ahora ya voy a terminar con una anécdota que vais a decir, ostras, que era un hijo de puta, bien muerto está. Bueno. La Santa María, el barco de la Santa María, el día de Nochebuena encalló, el día de Nochebuena de 1492 encalló en unos corales al norte de la isla La Española, que hoy en día es Haití, ¿vale? Este incidente provocó que Cristóbal Colón tuviese que regresar a España a bordo de la niña, porque he dicho, han callado esta, pero yo me quiero a España. Bueno, si queréis me quedo yo en este barco. No, perdiste, tú estás muy equivocado. Yo estoy en España. Pero Cristóbal, es que supuestamente el capitán del barco debería... No, pero no. Tú has el seguro de viaje, el euro este que te ponen los comes de... Tú no querías conducir barco, por eres tú el capitán. Y este que está aquí se coge la hoja esta seca y se va al otro barco. Ya estoy yo en mi Te casa. pongo el sombrerito de capitán y Toma, yo, toma, mira, eres lo puedes decir tú, tu madre. Eres el capitán. Arcanar. Total, este incidente provocó que, como he dicho, que se volviera Cristóbal para España, no se iba a quedar allí. Y claro, abandonó a 40 marineros a su suerte Cristóbal. en el primer asentamiento europeo en América conocido como la Navidad. Claro, pues, conocido como Navidad porque lo dejó en la fecha de Navidad le digo, qué chavales. feo. Y de ahí es la canción mítica, esta Navidad en Canal Sur, esta Navidad llena de luz, ¿no? Sin embargo, cuando Colón regresó al asentamiento en otoño de 1493, es decir, casi un año después, dije, ostras, yo me voy a dejar 40 tíos. Hostia. Fue como el Warbu, pero con 40 vidas de Yo me lo imagino con esas hierbas secas, él echado allí en una silla de la Edad Media, diciendo, qué bien salió todo en aquel viaje que hicimos ayer a Pero América. se me queda algo hay que- algo que es verdad que... Y se acerca, Cristóbal, ¿tú has visto a mi primo? Que fue contigo para... Me cago en la puta, los Tú, no, es que tu 40 primo marineros. ha abierto un sprint en Haití. No, él me dijo que le gustaba mucho aquello, que quería se quedaba. invertir, que- Él siempre había soñado con abrir un kiosco de prensa y chuchería aquí en... Que le gustó aquello, en verdad, que tenía ganas de... Bueno, voy a ir a verlo, a ver qué le pasa. Cualquier cosa, y yo voy a volver. Cualquier cosa te digo tu primo cuando... Y que, claro, volvió en otoño de 1493 y ustedes pensaréis, Casi un año después. hombre, casi un año después a lo mejor los chavales. No, pues estaban los 40 bien muertos. O sea, Vaya. O sea, un poco... ¿Has pensado tú que no has caído tú en que cerrase el programa? Claro, Pero que habían muerto, ¿por qué? ¿cómo que bien muertos? Porque los dejó allí metidos Ah, en una isla, cojones. pero bueno, ¿y en la isla no había nada? claro, pero no sé yo si esa gente llevaría, por ejemplo, un pedernal, como lleva el último superviviente para hacerse un fuego y para hacerse, ¿sabes? Es que a lo No sé mejor- si- no es sé que a lo yo mejor veo- Colón se lleva hasta la última navaja. déjame, pero bueno, pues si te va a dejar aquí esa navaja, ¿qué dices? Pero nos puedes dejar por lo menos esa lata y si quieres me como yo los macarrones sin echarle atún, ¿no? ¿Y qué hago? Como polvo también, ¿no? ¿Qué queréis? Cristóbal, por favor. No, te quiere, me quedo conmigo. Yo con usted aquí también queréis. ¿no? Cristóbal, pero el agua no te lo lleve, que no te falta, de verdad, cayendo en el Agua, otro. pero no ve que hay agua aquí para parar un camión. Y si es que os vais a hartar, bicho. Es más, si en 2 semanas estoy aquí. Si es que yo en 2 Me vaya a dar hasta las gracias, Es ¿no? que yo creo que lo que le dijo fue eso. Que él se iba, pero que volvía ya. Si es que en vamos. 2 semanas estoy aquí. Si es que no vaya a tener tiempo a echarme de menos siquiera. Quédate tú al cargo. Claro. Quédate tú al cargo. Ahora vengo yo para Y acá. apúntame en la libreta hasta lo que vaya pasando. Lo típico. Y ahora, y al cabo de que hay un año, estamos encontró todo allí frío. Fíjate, y así termina la sección, volviendo con el título, Colón, eres un desgraciado. Hombre, ya pues con esta última historia sí queda más clara. Sí. A mí hasta ahora me estaba pareciendo un personaje Casi simpático, ¿eh? con sus aristas, ¿no? Sí. Sus claroscuros. Ahora ya, desde luego, habiendo a lo Ya. mejor matado, aparte de todo lo que ya intuimos, Ah, ¿no? claro. Ya sus 40 marineros, pues eso está feo. Y dicho lo cual, este barco se hunde. Se despiden 3 Este barco marineros. hace aguas. Este programa hace aguas y los 3 capitanes, como buenos capitanes, nos hundimos con este barco. Ha sido un placer teneros a bordo. Ahí está. Y dentro de una semana, pues otro nuevo viaje. Y si me permiten, como diría Enrique el navegante, Hostia, qué asco, ¿eh? Dad like, suscribiros y todo eso. Adiós.